Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, donde nosotros nos encontramos leyendo 3 versículos, hermanos, de esta parte de la Escritura, que quisiera resaltar, aunque todos los versículos que se encuentran en esta porción son muy importantes. Del versículo 30 al versículo número 33. Y después vamos a leer el versículo número 38, que son la parte central de esta exposición del día de hoy. Dice la palabra de nuestro Dios, sigan con su vista, hermanos. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El versículo 38 dice lo siguiente, hermanos, sigan con su vista. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Estos versículos son base para poder hablar acerca del propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Hoy en estos días, hermanos, en muchas iglesias se está hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos en muchas iglesias que confesamos que Cristo Jesús es nuestro Señor, en estas fechas, hermanos, proclamamos el nombre de Dios, porque ciertamente dice la palabra de Dios que el santo ser que nació es hijo de Dios, y es lo que se proclama en muchas iglesias el día de hoy, todas aquellas que confiesan que Cristo Jesús es su Rey. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a hablar aquí en la iglesia de Betel, hermanos, acerca de este evento tan importante. Importante, hermanos, para toda la cristiandad, como lo estaba explicando. Recordar, hermanos, que hace 2020 años, en la ciudad de Belén, nació un rey, hermanos. Nació un Señor, nació un Salvador. Pero que quisiera que pensáramos, hermanos, de que este evento que sucedió es tan importante, hermanos, no solamente para la cristiandad, sino para toda la humanidad. Es muy importante, hermanos. Si nosotros nos fijamos en la historia, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un parteaguas, hermanos. Nosotros podemos ver, hermanos, que el tiempo se cuenta a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para la historia es muy importante, hermanos. También, hermanos, podemos ver que este evento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también es muy importante en el área eclesiástica, hermanos, y más con la palabra de nuestro Dios. Veamos primeramente, hermanos, que a través de la historia, hermanos, el hombre cuenta sus días a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que pasa el año 1, pasa el año 2, pasa el año 100, después del nacimiento de Cristo. Partió completamente la historia de la humanidad y ahora nos encontramos en el año 2020, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue un hecho muy importante para la humanidad y nosotros podemos ver también que se han contado los años 1, 2, 5, 100, 200 años antes de Cristo. De tal manera que para la historia es importantísimo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
En el área eclesiástica, hermanos, también es muy importante, hermanos, y más con respecto a la palabra de Dios. Ciertamente nosotros sabemos que toda la palabra de Dios podemos verla de una forma integral, pero podemos ver que también nuestro Señor Jesucristo fue un parteaguas aún en la palabra de Dios, porque nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento, hermanos, habían muchas promesas hechas por Dios para su pueblo, y podemos ver cómo ahora, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todas esas promesas son cumplidas en Cristo Jesús, hermanos. Aunque hay algunas doctrinas, como los dispensacionalistas, que piensan que muchas promesas todavía no se cumplen. Pero nosotros estamos seguros y confiados de que todas las promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, la pregunta que traemos el día de hoy: ¿cuál es el impacto que ha tenido en tu vida el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo en tu vida? Es cierto que muchos han nacido en una cuna cristiana y a lo mejor para ellos no ha tenido ese impacto, según ellos. Pero en la vida del hombre siempre existe un impacto, este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para darle vida al hombre. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro Señor en tu vida? Si en realidad tu vida ha cambiado, como cambió la historia. Si en realidad tu vida ha sido diferente, como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y ahora el cumplimiento de las promesas en Cristo Jesús. Si en realidad en nuestra vida ha habido un impacto este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y este es el único punto que vamos a desarrollar el día de hoy, hermanos, y que vamos a culminar, hermanos, con el versículo número 38 del Evangelio de San Lucas. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Vamos a desarrollarlo, hermanos. Ciertamente nosotros conocemos la palabra de Dios y en muchas iglesias, hermanos, se habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se habla en muchas iglesias que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar. Es correcto, hermanos. Nosotros podemos ver en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo vino para ser Rey. Nosotros vemos en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo vino para ser Señor. Pero veamos el contexto que se encontraba en ese momento la Escritura, este pasaje de la Escritura. Dice la palabra de Dios, hermanos, que se encontraban María, hermanos, y se le apareció el ángel Gabriel. Y ciertamente dice la palabra de Dios: no temas, María, porque ciertamente a María se ha de ver impactado al ver al ángel Gabriel. Le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Veamos esta parte de la Escritura que pasamos muchas veces por alto, que María halló gracia delante de los ojos de Dios, que más adelante vamos a ver el propósito para nuestras vidas, si el Señor ha dado gracia a nuestras vidas. Sigue el relato de la historia y diciendo: no temas, porque ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice la palabra de Dios: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Veamos cuáles son las características que están, el evangelista está hablando acerca de este santo ser que nacerá.
Está diciendo ciertamente que Jesús, que el hijo que va a tener María, va a ser grande, hermanos. Va a ser hijo del Altísimo. Va a ser rey, hermanos. Dios le dará el trono de David, hermanos. Y ciertamente dice la palabra de Dios que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero veamos unas características más que también el Evangelio San Lucas nos presenta en el capítulo número 2. En el capítulo número 2, hermanos, versículo número 11, dice la palabra de nuestro Dios: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En esta parte de la escritura del Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, nos está describiendo lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Dice que va a ser Salvador, que va a salvar al mundo de la condición en la cual se encuentra. Y digo mundo refiriéndose no solamente al hombre, sino a toda la creación, hermanos. Va a restaurar esta creación de una forma completa, perfecta. Y vemos, hermanos, el propósito que nos está presentando el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 2, que Jesús será Salvador. Pero también nos está hablando acerca de lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo en su obra de redención. Dice la palabra de Dios que es Cristo. Y cuando nos estamos refiriendo a Cristo, nos estamos recibiendo a lo que va a ser Jesús. Va a ser siervo, va a ser profeta, va a ser sacerdote y va a ser rey. Esos van a ser los tres oficios que nuestro Señor Jesucristo va a desarrollar a través de su obra de redención. Y le está dando la autoridad que Él va a ser el Señor. El punto al cual quiero llevarlos, hermanos, es al tercer oficio de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo es Rey, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo es Rey de todo lo que existe, hermanos. Veamos el contexto en el cual se encontraba la Escritura, hermanos. Veamos que al principio, hermanos, se encontraban en esa época, hermanos, conocedores de la ley. Había gente que conocía de una forma clara la Escritura. Se encontraban aquellos sacerdotes, se encontraban aquellos rabinos, aquellos escribas, aquellos que se creían muy conocedores de la ley, hermanos. Y ellos de una forma clara esperaban al Mesías prometido, al Mesías que se encontraba en la Escritura prometido, hermanos. Pero ¿cuál era la forma de pensar de estos judíos de ese tiempo? Ellos pensaban que el rey que iba a venir era un rey que iba a tener una corona de oro, a lo mejor. O pensaban que iba a tener un cetro de oro. O pensaban que iba a venir con unas ropas elegantes, unas ropas en las cuales solamente son dignas de un rey, hermanos. Y vemos qué es lo que pasa, hermanos. Lo que pasa es que ellos no alcanzaron a ver al rey que era anunciado a través de todo el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver ciertamente que la condición en la cual vino nuestro Señor Jesucristo no es como la pensaban los judíos o como lo pensaban los escribas. Nuestro Señor Jesucristo no vino y nació con una corona de oro, hermanos, ni tampoco vino con unas vestiduras elegantes dignas de un rey, ni tampoco trajo un cetro físico de oro, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que nació de una forma muy humilde, nació en un pesebre, y su vestidura eran simplemente pañales los que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y aún así la palabra de nuestro Dios dice que aún así, como se encontraba nuestro Señor, Él era rey, hermanos. La palabra de nuestro Dios es muy clara, hermanos, y nos encontramos en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 9 al versículo número 12, dice así la Escritura: aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Veamos lo que está diciendo el Evangelio según San Juan. A lo suyo vino, hermanos. Está diciendo la palabra de Dios que vino para desarrollar su obra de redención, vino para desarrollar su oficio, vino para ser rey de este mundo, de esta creación, hermanos. Y podemos ver, dice la palabra de Dios, que los suyos no lo reconocieron, refiriéndose a los judíos, refiriéndose al pueblo elegido de Dios, aquellos que se creían el pueblo de Dios, aquellos conocedores de la ley. No reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco reconocieron su autoridad. Y podemos ver todo lo que hicieron este pueblo que había sido elegido por Dios, los judíos, hermanos, que ciertamente a nuestro Señor, después de su obra de redención, los llevaron preso. Ellos mismos entregaron a nuestro Señor Jesucristo para que muriera en la cruz, hermanos, porque no reconocían a nuestro Señor Jesucristo como su Rey, como su Señor. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 18, versículos del 33 al 37, hermanos. Sigan con su vista, hermanos. Esta parte de la Escritura era cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado ante Pilato, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿tú dices esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? ¿Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Veamos lo que está diciendo ahora la palabra de nuestro Dios, hermanos, que ciertamente está diciendo nuestro Señor Jesucristo que para eso nació, para ser rey, hermano. ¿Rey sobre quién, hermanos? Rey de todo lo que existe, hermanos. Rey de la creación completa, hermanos. Rey de la iglesia. Rey de tu vida, hermano. Y la pregunta a la cual yo quería llegar, hermanos, precisamente es: ¿cuál ha sido el impacto en tu vida de este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Festejamos o recordamos el nacimiento de nuestro Señor por tradición? ¿O de verdad nuestra vida ha cambiado en Cristo Jesús? ¿De verdad el Señor es Rey en tu vida? Si en realidad el Señor es Rey en tu vida, entonces hónralo como Rey, porque Él está cumpliendo correctamente con el oficio del Rey, no solamente en la creación, sino también en tu vida. Porque un rey lo que hace es que primeramente te protege. Un rey lo que hace es que te da lo necesario para que tú vivas. Un rey es el que te respalda. Un rey es el que te cuida. Un rey es el que siempre está pendiente de su pueblo, hermanos.
Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, como Rey de Reyes y como Señor de Señores, es lo que siempre ha hecho en nuestras vidas, hermanos, y no alcanzamos a reconocer el señorío y la autoridad de este Rey que nos ha sido dado a cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, hermanos. Hay mucha ingratitud en su pueblo, hermanos. Nosotros pensamos ciertamente que festejamos estas fechas de Navidad, hermanos, por tradición, porque todo el mundo lo celebra, porque es un evento muy importante, hermanos. Pero veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si en realidad eso ha pasado en nuestras vidas, hermanos. El Evangelio según San Lucas, en el pasaje que nosotros leímos al principio, versículo número 30 del capítulo 1, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, hermanos. Y yo me pregunto el día de hoy, hermanos, si el Señor ha dado gracia a nuestras vidas, si el Señor ha cambiado nuestro corazón, si el Señor ha enviado a su Santo Espíritu a nuestras vidas, hermanos, para que nosotros reconozcamos de una forma correcta que Cristo Jesús es nuestro Rey, hermanos. Veamos lo que hizo el Señor con María. Halló gracia delante de los ojos de Dios, y después fue lo que hizo Dios, una obra maravillosa: nacer el Santo Hijo de Dios. Fue engendrada en su vientre por la obra del Espíritu Santo, y de María nació nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios? Si hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, entonces el Señor ha enviado a nosotros su Santo Espíritu, hermanos, y nos ha dado una vida nueva, hermanos. Veamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos. El Señor nos ha transformado de la condición en la cual nos encontrábamos, muertos, arruinados, miserables, y no alcanzamos a comprender lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y que el Señor nos ha dado esa gracia que no merecíamos, hermanos. No merecíamos, hermanos, porque nosotros no éramos de su pueblo, como los judíos. Sin embargo, el Señor fue misericordioso con nosotros y nos ha dado gracia a cada uno de aquellos que son sus hijos, hermanos. Y ha dado su Santo Espíritu, hermanos. Ciertamente nosotros podemos ver en la Escritura que el Señor le dio gracia a María y nació nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver que nosotros, el Señor a nosotros nos ha dado gracia y nos ha hecho nacer a una vida nueva. Nos ha permitido que nosotros vivamos una vida en Cristo Jesús. Pero el propósito de que nosotros vivamos una vida en Cristo Jesús, hermanos, es para que nosotros reconozcamos la autoridad y el poderío de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pensamos que nada más es Rey en la iglesia, en el área eclesiástica. Ahí sí adoramos al Señor y venimos y nos reunimos y cantamos alabanzas y decimos: sí, Jesucristo es nuestro Rey, Jesucristo es nuestro Señor, Él gobierna nuestras vidas. Ahí le damos la gloria y la honra en el área eclesiástica, hermanos. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿es Rey en tu hogar? Yo te pregunto, hermanos, si es Rey en realidad en tu labor que día a día haces, en tu trabajo, en tu oficina. ¿Él es el Rey de tu vida? ¿O ahí ni siquiera lo metemos? Lo hacemos a un lado y decimos: no, el que se quede tantito afuera y mientras hago mi trabajo. O no, que Él se quede un poquito afuera en lo que estoy con mi familia. En realidad, ¿nuestro Señor Jesucristo es Rey en tu vida?
Si tú eres una persona que estudia, hermanos, ¿es rey en tus estudios? ¿Es el que dirige tus estudios para que tú tengas un correcto conocimiento? Si no ha sido así, hermanos, entonces déjame decirte, mi hermano, que no has hallado gracia delante de los ojos de Dios, que el Señor no ha visto todavía en ti esa gracia que solamente Dios puede transformar el corazón del hombre y que pueda hacer que Él nazcas de nuevo, hermano. Así como María halló gracia delante de los ojos de Dios, y por esa gracia nosotros podemos ver la obra que hizo nuestro Dios en María, que fue el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Rey, el nacimiento de nuestro Salvador, hermanos. Y podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo hizo su obra de redención en nosotros, hermanos. Si hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, el Espíritu de Dios ha transformado nuestro corazón. Y ahora nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora nosotros podemos ver ciertamente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Por eso decía al principio que es muy importante, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de la historia podemos ver cómo completamente fue un parteaguas en la historia, hermanos. En la palabra de Dios, ciertamente es un parteaguas en la palabra de Dios, hermanos. Y en nuestras vidas en realidad ha sido un parteaguas. Hemos dejado nuestra vida que teníamos anteriormente y ahora servimos al Señor con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, con todo nuestro ser, hermanos. O simplemente estamos recordando a nuestro Señor Jesucristo de una forma histórica. Pues sí, nació hace 2020 años, pero no ha tenido ningún impacto en mi vida. No ha hecho absolutamente nada en mi vida, hermanos. Pensamos que ese hecho es muy superficial, hermanos. Y no nos estamos dando cuenta, hermanos, que este santo ser que nació de esta Virgen María es verdaderamente el Hijo de Dios, a quien nosotros debemos de adorar, a quien nosotros debemos de darle el loor, así como los ángeles estaban alabando, dando gloria a Dios por este nacimiento del Hijo de Dios encarnado, hermanos. ¿Qué es lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos? En realidad el Señor nos ha dado a nosotros una vida nueva. El Espíritu de Dios ha nacido en nuestro corazón para que nosotros cambiemos completamente. ¿O seguimos siendo como los judíos? Seguimos siendo como aquellos que conocen la palabra de Dios, que conocen la ley de Dios y que esperan a un Mesías prometido y que para ellos todavía no se encuentra entre nosotros. Y que simplemente lo tomamos como un simple profeta que vino y que fue muy bueno. No, hermanos. El Señor vino a este mundo para ser Rey de nuestras vidas. Y cuando digo que es Rey, hermanos, es porque ciertamente nosotros debemos estar a su disposición, ser sus súbditos, hermanos, trabajar con Él, trabajar para Él, hermanos. Pero cuando les hablamos a las personas, hermanos, la mayoría de las personas que dicen creer en Cristo, les decimos, hermanos, tu vida debe de ser completamente diferente. Y no estamos hablando de un simple moralismo, hermanos, sino una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es muy clara y está diciendo que nosotros debemos de ser santos, hermanos. Y al decir que somos santos, no se está diciendo que seamos santurrones, no, sino que de verdad obedezcamos la ley de Dios. Pero eso sería imposible si el Espíritu de Dios
no estuviera en nosotros. Porque el Espíritu de Dios es el que obra. El Espíritu de Dios es el que a nosotros nos hace que nosotros podamos hacer las cosas. Así como a María, el Señor, Dios, halló gracia delante de sus ojos. Y entonces toda la obra que hizo en María, también en nosotros hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y ha cambiado por completo nuestra vida. Y no lo alcanzamos a comprender, hermanos. Y vivimos como si nuestro Rey no estuviera con nosotros. Como si Dios estuviera muy lejos, hermanos. Sí creo en Dios. Y está sentado a la diestra de Dios, pero allá está muy lejos. Y no nos damos cuenta que estamos todos los días delante de la cara de nuestro Rey. Él nos ve todos los días. Él sabe completamente las intenciones de nuestro corazón. Él sabe la forma en la cual nosotros adoramos a Dios, hermanos. Y es motivo de gran gozo para nosotros que el Señor se haya encarnado y que ahora Él sea Rey de nuestras vidas, hermanos. En realidad, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey. Si en realidad nuestro Señor Jesucristo es Rey, démosle la honra que solamente un Rey debe de recibir, hermanos. No nos dejemos llevar por las apariencias, hermanos. Los judíos pensaban y esperaban un Rey de una forma física, con una corona de oro, con un cetro de oro, hermanos, con unas vestiduras lujosísimas, hermanos. Pero nuestro Rey no es así. Nuestro Rey nació en un lugar muy humilde. Nació en Belén. Nació precisamente solamente con pañales, hermanos. No tenía nada más. Y aún así, aunque no tenía nada más, Él era el Rey de todo lo que existe. Todo estaba a su disposición. Nada absolutamente le faltaba. Y dice la palabra de Dios, a lo suyo vino, y los suyos no le reconocieron. El Señor vino a tu vida, y muchas personas no lo han reconocido. Si en realidad nosotros no hemos reconocido al Señor, es porque tenemos un corazón endurecido, hermanos. La palabra de nuestro Dios es muy clara y dice, si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor vino para dominar nuestra vida. El Señor vino para gobernar donde quiera que nosotros nos encontremos. La palabra de nuestro Dios, hermanos, es muy clara. A veces nos resistimos a la palabra de Dios. Somos rebeldes, hermanos. Somos contumaces. Y sabemos precisamente lo que la palabra de Dios está diciendo para nuestras vidas. Y nosotros nos oponemos y no nos sujetamos a la voluntad de Dios. Decimos en la Escritura que debemos amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Es el resumen de la ley. Ni amamos a Dios con todo nuestro corazón, ni amamos a nuestro prójimo, porque el hombre es rebelde a la palabra de Dios. Veamos lo que estaba haciendo María. Se le apareció un ángel. La primera reacción de María fue tener temor. Es algo que ella nunca había visto. Pero el Señor
le dijo por medio de este ángel: no temas. No temas, porque la obra que va a hacer Dios en tu vida es grande. Y de María nació nuestro Señor Jesucristo. Y veamos las últimas palabras que dijo María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Si nosotros hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, no seamos rebeldes a la palabra de Dios. No seamos también duros de corazón si el Señor nos está transformando. Debemos de ser como María también en estas palabras que dice: he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. El Señor no quiere absolutamente nada malo para nosotros. Todo lo que ha hecho es para el bien de su pueblo, para el bien de su iglesia, para el bien de sus hijos. Y a sabiendas de que nosotros sabemos que Cristo Jesús es nuestro Rey y que Él gobierna nuestra vida, somos rebeldes y no nos sometemos a su autoridad, ni nos sometemos a su poderío. Seamos honestos, hermanos. Así es el hombre rebelde. Pero veamos la actitud que tiene María: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la actitud que deberíamos de tomar. No estoy resaltando a María para nada, hermanos. Para nada, porque fue un instrumento del Señor. Pero sí estoy resaltando lo que dice este versículo, que fue lo que dijo María: he aquí, sierva del Señor. Y nosotros, cada uno que hemos nacido de nuevo, cada uno de aquellos que fue comprado con un precio incalculable, que es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos de decir también: he aquí, yo soy tu siervo. Soy siervo de este Rey que nació. Soy siervo de nuestro Señor Jesucristo. Soy siervo del Hijo de Dios Altísimo. Y dice la palabra: hágase conmigo conforme a tu palabra. Nuestras palabras, en vez de decir hágase conmigo conforme a tu palabra, el hombre siempre hace lo que le place, hace lo que quiere, hace lo que le gusta. Y hasta el último hace la voluntad de Dios, hermanos. Y eso no debe de ser así en todos aquellos que son hijos de Dios. No estoy diciendo que el Espíritu de Dios no sea efectivo, no, para nada. Lo que estoy resaltando es la rebeldía del hombre. Y estoy resaltando un corazón endurecido. Pero todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos de que de verdad somos hijos de Dios, deberíamos de decir, hermanos: hágase conmigo conforme a tu palabra. Someternos a la autoridad del Rey, someternos a nuestro Señor, porque he aquí cómo va a venir nuestro Señor por segunda vez, hermanos. Por primera vez vino como un santo ser, pequeñito, indefenso,
envuelto en pañales, hermanos, en un pesebre, hermano. Pero ese rey que nosotros tenemos, hermanos, veamos cómo va a venir por segunda vez, hermanos. Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 17, hasta el 21, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a ella, a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escritas estas palabras: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Hasta ahí quisiera dejarlo, hermanos. ¿Cómo ha venido nuestro Rey? Nuestro Rey ha venido de una forma humilde, de una forma sencilla, en la cual vino para traer esperanza, salvación, para ser el Cristo de su pueblo. La palabra de Dios dice: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero veamos ahora en Apocalipsis cómo va a venir ahora, por segunda vez, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La condición va a ser completamente diferente, hermanos. Ahora Él va a venir con todo su ejército celestial, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Y va a venir para pelear, hermanos, para tomar lo que a Él le pertenece y para llevarse a aquellos que son sus siervos, sus súbditos. Y ahí es donde entra, hermanos, lo que María dijo: he aquí yo soy tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Cuál es nuestra respuesta ahora, hermanos? Sabemos que vino un rey y sabemos que vendrá nuevamente un rey. Nuestra respuesta debe de ser: he aquí tu siervo, hágase conforme a tu palabra, hágase conforme a tu voluntad. Nos guste o no nos guste, porque ciertamente vendrá nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, por segunda vez, y vendrá por sus siervos, vendrá por sus hijos, vendrá por sus súbditos, y estaremos
eternamente y para siempre, hermanos. Y eso debe ser un impacto tremendo en la vida de los hijos de Dios, hermanos. No nada más vino nuestro Señor para salvar almas y estar en el cielo a gusto y contentos, tocando arpas, como dice el doctor Velázquez, comiendo queso Filadelfia. Vino para ser Rey de nuestras vidas. Y vendrá segunda vez este Rey por sus hijos, por sus súbditos, aquellos que le sirven, guiados por su Santo Espíritu en su corazón, hermanos. Que seamos uno de ellos, hermanos. Que seamos uno de esos elegidos por los cuales vino nuestro Salvador. Y que en estas fechas estamos renombrando, recordando el nacimiento de nuestro Rey, de nuestro Señor, hermanos. Y no tomarlo a la ligera como una simple fecha histórica, sino que de verdad transforme tu vida, cambie tu vida, y que pensemos que así como vino la primera vez, vendrá la segunda vez para ser Rey. Pero ahora viene para pelear, para tomar lo que a Él le pertenece, para tomar su autoridad que solamente Él puede tomar. Vino por los suyos y los suyos no le recibieron. Que seamos nosotros, hermanos, aquellos que fuimos injertados en el verdadero olivo, quienes nuestro Señor venga por nosotros y que podamos decirle a nuestro Señor: he aquí, somos tus siervos. Hágase con nosotros conforme a tu voluntad. Y que dependamos completamente de nuestro Dios, de nuestro Rey. Si no hemos pensado de esa forma, hermanos, a lo mejor nos han enseñado un evangelio salvífico. Pues sí, vino nuestro Señor a salvar. Y salvar almas, hermanos. Pero no es a lo único que vino. Vino para ser el Rey de tu vida. Vino para ser Rey de la iglesia. Vino para ser Rey de este mundo. Vino para ser Rey de todo lo que existe. Y podría a lo mejor parecer algo incorrecto lo que voy a decir, pero aún aquellos que son impíos, también tiene dominio nuestro Señor Jesucristo sobre ellos, porque Dios tiene un propósito aún para aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Y ese propósito es el tormento eterno. Nada se escapa del señorío de nuestro Rey. Nada se escapa del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Seamos siervos fieles a nuestro Dios, hermanos. Y recordemos en estas fechas, hermanos, lo importante del nacimiento de nuestro Rey. El nacimiento de nuestro Salvador. El nacimiento de nuestro Señor. Y que de verdad, hermanos, transforme nuestra vida. Comprendamos hacia dónde nos dirigimos, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.